En la piel de Alejandro Magno, el eco de un Dios que quiso ser hombre, o de un hombre que se creyó Dios, el hijo de dos mundos, nació en Pella, capital del reino de Macedonia, en el año 356 a.C., bajo el amparo de una noche que los augures decoraron con señales celestiales. El templo de Artemisa en Éfeso ardía en llamas, como si la diosa hubiera hecho espacio para otro nacimiento divino. Su madre, Olimpia de Epiro, sacerdotisa de misterios antiguos, aseguraba que Alejandro no era hijo de Filipo II, sino de Zeus, quien la había visitado en forma de rayo. Esta mezcla de superstición, mito y política envolvió desde temprano a aquel niño destinado a romper las fronteras del mundo conocido. Filipo, un rey astuto y brutal, consolidaba un reino que hasta entonces había sido considerado periférico por los griegos. Hizo de Macedonia una potencia militar y de su hijo un heredero forjado en el acero de la ambición. Alejandro recibió una educación dual. Por un lado, el entrenamiento militar más riguroso, en el que aprendió a luchar, montar y dirigir tropas. Por otro, una formación intelectual en manos de Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ética, medicina, geografía y el amor por la Ilíada, ese poema que sería brújula y espejo para su vida. En Aquiles, Alejandro encontró más que un héroe. Vio el ideal a emular, el molde de una gloria que no se contenta con vivir, sino que exige ser recordada eternamente. Ya de niño dormía con una daga bajo la almohada y un ejemplar de la Ilíada junto a su pecho. ¿Qué niño duerme abrazado al mito de su futuro? El ascenso del rayo. Cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C., en plena celebración de una boda, Alejandro tenía 20 años. Asumió el trono entre tensiones, traiciones y ojos expectantes. Los nobles dudaban, las ciudades griegas se rebelaban y los enemigos externos olfateaban debilidad. Pero Alejandro, con la velocidad de un relámpago, aplastó a los opositores. Marchó hacia Tebas, la arrasó y dejó un mensaje claro. El hijo de Filipo no pedía permiso, exigía obediencia. Apenas asegurado su dominio en Grecia, fijó la mirada en Asia. No como un simple heredero de una campaña interrumpida por la muerte de su padre, sino como el elegido para cumplir una empresa casi divina, la conquista del Imperio Persa. Cruzó el Helesponto en el 334 a.C. y al llegar al otro lado arrojó una lanza al suelo, una proclamación simbólica, reclamando Asia como su destino y botín. Sus campañas fueron una sinfonía bélica. En Granico derrotó a los sátrapas persas. En Isos venció a Darío III y capturó a su familia. En Gaugamela consumó la caída del imperio aqueménida. Cada batalla era una coreografía de inteligencia táctica, valor temerario y liderazgo magnético. Pero más allá del genio militar, lo que marcó a Alejandro fue su voluntad de transformación. Fundó Alejandría en Egipto, donde fue recibido como faraón. Visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, y allí recibió, o creyó recibir, la confirmación de su divinidad. ¿Fue allí donde Alejandro dejó de ser humano? ¿O simplemente aceptó la máscara que el mundo le imponía? Más allá de la conquista. La creación de un mundo nuevo. Alejandro no era solo un conquistador, era un arquitecto cultural. En cada ciudad fundada imponía no solo su autoridad, sino una fusión de elementos griegos y orientales. Buscaba la unidad en la diversidad. Mandó a casar a sus oficiales con mujeres persas, adoptó vestimenta y protocolo cortesano oriental, e incluso integró a soldados persas en su ejército. Su visión era la de un imperio no basado en la dominación brutal, sino en la asimilación cultural. Esta política le valió admiración, pero también rechazo. Muchos de sus soldados macedonios lo veían como un traidor a sus raíces. Su amigo y confidente, Hefestión, fue quizás el único que lo comprendió por completo. La muerte de Hefestión lo devastó. En su dolor, Alejandro organizó funerales reales, se dejó consumir por la melancolía
y comenzó a mostrarse errático. Algunos historiadores sugieren que fue en ese punto donde comenzó su decadencia emocional, y sin embargo avanzó. Más allá de Persia, llegó hasta Bactria, Sogdiana y la India. Enfrentó a Poros en el río Hidaspes, en una batalla épica donde incluso los elefantes fueron parte del drama. Fue una victoria, sí, pero también un límite. Sus hombres, exhaustos y lejos del hogar, se negaron a continuar. Alejandro, por primera vez, cedió. El regreso que nunca fue volvió a Babilonia, no como el joven que partió, sino como un emperador cansado, envuelto en oro y fantasmas. Comenzó a planear nuevas expediciones, esta vez hacia Arabia, pero su cuerpo y su alma ya no resistían. En el año 323 a.C., con solo 32 años, cayó enfermo y murió. Las causas aún se debaten. Fiebre tifoidea, malaria, envenenamiento. Quizás simplemente el cuerpo de un dios falso que no pudo con el peso de su mito. Murió sin nombrar sucesor. Cuando le preguntaron a quién legaba su imperio, dicen que respondió: al más fuerte. Una frase ambigua, brutal y poética que condenó su legado a la fragmentación. Sus generales, los diádocos, se enfrentaron en guerras sin fin. Su imperio se convirtió en memoria, y su cuerpo, embalsamado, fue exhibido como reliquia sagrada en Alejandría, donde su tumba se convirtió en un santuario del poder. Alejandro, espejo eterno. Alejandro Magno es el símbolo de una ambición desmedida, de una voluntad que no se conforma con ser rey, sino que quiere ser eterno. Fue el puente entre Oriente y Occidente, entre lo humano y lo divino, entre la historia y el mito. Su figura inspiró a emperadores romanos, conquistadores medievales y estrategas modernos. Napoleón lo estudiaba. Julio César lloró frente a su estatua al pensar que él, a su edad, aún no había hecho nada comparable. Pero más allá de la gloria queda la pregunta: ¿qué buscaba Alejandro? ¿Fue la conquista un medio para llenar un vacío? ¿Fue el poder su lenguaje de amor, su manera de rogar por sentido en un mundo efímero? Alejandro quiso unir el mundo, pero murió sin conocer la paz. Quiso ser Dios, pero murió como un hombre. Quiso escribir su nombre en la eternidad, y lo logró, pero a un precio altísimo: su soledad, su cordura, su humanidad. El destino no es cuestión de azar, sino de elección. No es algo que se espera, sino algo que se conquista. En la piel de Alejandro Magno, nos preguntamos si conquistar el mundo fue suficiente para no sentirse vacío por dentro, o si al final el mayor imperio que construyó fue el que dejó dentro de nosotros.